declaraciones de María Corina Machado y también de algunos sectores políticos de la oposición, más concretamente de María Corina Machado, que decía que el referéndum consultivo es un error y que puede perjudicar incluso la posición de Venezuela en este reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, que ha ratificado la instancia, aunque el gobierno no la reconoce. ¿Cómo lo ven ustedes que están en esta campaña a favor de la consulta? Bueno, nosotros hemos dicho con responsabilidad que desde nuestro movimiento político Primero Venezuela somos un movimiento político profundamente nacionalista. Y eso tiene que ver con entender cuáles son las causas de Estado, cuáles son las luchas que nos incorporan a todos como venezolanos y apartar por un momento lo que es la diatriba política, la confrontación y obviamente a veces las posturas extremistas que no ayudan en nada. Lo que sí es un error es dejar a los venezolanos, es dejar a la deriva un momento histórico que nos convoca a todos los ciudadanos. Dejar a libre albedrío. Claro, más allá de colores políticos, más allá de partidos políticos y de ideologías políticas, por una causa nacional, de interés nacional. De tal manera que nosotros hemos dicho que así como a otros gobiernos les ha tocado defender una posición histórica en defensa, como le tocó a Raúl Leoni, sobre el tema del Acuerdo de Ginebra, que bueno, le dieron una defensa importante, un planteamiento que hoy está más vigente que nunca, así como el protocolo de Puerto España, cuando el doctor Rafael Caldera, el ilustre yaracuyano universal, como todos bien lo conocemos, así también le tocó a Luis Herrera Camping cuando rechazó la Corte Internacional de Justicia. Entonces, hoy le toca a quienes están ocupando Miraflores precisamente una posición de Estado. Hoy nosotros tenemos también que decirle a los venezolanos que así como este movimiento político sale a buscar votos en una campaña tradicional para su tarjeta, para nuestros liderazgos. Para asumir cargos de elección popular. Claro, por supuesto, hoy más que nunca los venezolanos tenemos que entender que en esta causa nosotros no vamos a pasar agachados porque es todo lo contrario. Hacemos un llamado y estamos en una cruzada, en una gesta histórica, haciendo una gran cruzada por Venezuela, porque precisamente es para el llamado de unidad nacional que tiene que ver con la defensa de la integridad del territorio. El referéndum consultivo no es del gobierno ni tampoco de la oposición, no tiene colores políticos, como tampoco la Guayana Esequiba tiene colores políticos. Entonces es una equivocación pensar que en estos momentos va a darle rédito político a un gobierno o precisamente un partido político, porque pareciera que todavía persisten en la idea esos sectores extremistas, entreguistas, de poner las cosas en blanco y negro. Y por primera vez nosotros le pedimos que hagan una tregua por el país estos días y nos unamos en torno a un planteamiento que sí es para ejercer nuestra soberanía y que es allí donde nuestro pueblo, a través de una herramienta muy poderosa, que es el voto, la puede ejercer. Entonces no puede ser el voto una herramienta para cuando me favorezca a mí, para cuando yo diga que hay que participar, porque obviamente son mis intereses, y no para lo que realmente hoy es el momento histórico. A nosotros nos asiste la razón histórica. Nos asiste la razón política y la razón... ¿Cómo se argumenta que se ejerza la soberanía a través del voto? Porque quienes tienen ciertas reservas con el tema de la consulta precisamente dicen que la soberanía se ejerce, que no se consulta. Precisamente Nadie tiene que preguntarle hoy si el Esequibo es de Venezuela. Pero es que ahí es donde está la manipulación. Tú en esas 5 preguntas por ningún lado aparece que si el Esequibo o la Guayana Esequiba es nuestra. Es parte de un mandato, no vale para nada, es parte de un mandato expreso, de una ruta, de un instrumento más, de un mecanismo más que tiene que adoptar el Estado, y en el marco de esa lucha, bueno, está bien configurado un mandato que vamos a recibir o que vamos a enviar precisamente a los gobiernos extranjeros que pretenden despojarnos de nuestro territorio, expoliar nuestros recursos, como que si esto lamentablemente fuera cualquier república. Hoy los venezolanos entendemos que ese llamado que nos incluye a todos, que no es un llamado sectario, no es para darle rédito político a Nicolás Maduro, porque de allí va a salir favorecido, porque está en Miraflores, o al Partido Socialista Unido de Venezuela. Son totalmente distintos los planteamientos. Pero es que a algunos les resulta muy casual que esto llega después del 22 de octubre. Bueno, porque precisamente... Casualmente el gobierno llama a una lucha nacionalista después de un resultado que para la oposición es una victoria, o así lo asumen ellos. Porque precisamente es en el marco de una coyuntura que se está dando en estos momentos a nivel de unas instancias que ya todos sabemos cuáles son los propósitos, cuáles son las actuaciones, y lógicamente el Estado venezolano tiene que enmarcar
una acción contundente que nosotros la apoyamos porque no la está promoviendo precisamente el gobierno, la está promoviendo el Parlamento Nacional desde el mes de septiembre, y que nosotros en esta cruzada dijimos que vale la pena que esos instrumentos consultarle al pueblo para que sea el pueblo el que determine ya con mucha firmeza una ruta. Te explico claramente. Allí va a haber un mandato concreto sobre 5 planteamientos, sobre 5 preguntas que nosotros tendremos que responder. Y sobre ese formato, sobre ese marco, será la actuación de un mecanismo más que tiene que todo el Estado venezolano, no es nada más el gobierno, todo el Estado venezolano promover sus acciones. De tal manera que nosotros estamos en este recorrido junto a nuestro abanderado presidencial, el diputado José Brito Berro, recorriendo como siempre lo hacemos, las calles, las avenidas, y hoy más que nunca haciendo honor precisamente a nuestro nombre, al nombre de nuestro movimiento político, pensamos primero en el país que en nuestros intereses particulares o individuales. ¿Y qué dice el país? La lucha política del referéndum consultivo es una, ojo, para que nadie se confunda ni nadie se llame engaño. La lucha política el 3 de diciembre precisamente nos incluye a todos. En el 2024, según la Constitución y el cronograma electoral, corresponde la elección presidencial. En ese escenario nosotros también entonces estaremos luchando precisamente para que nuestro abanderado, cuando llegue a asumir precisamente con los votos del pueblo la silla de Miraflores, bueno, entonces tenga posturas de Estado como le ha correspondido a otros jefes. ¿Qué dice ustedes que están recorriendo el país? ¿Qué dice el venezolano cuando ustedes se le acercan a una comunidad y le hablan de este tema del Esequibo en comunidades donde no hay agua potable, en comunidades donde el salario es un reclamo que, bueno, más allá del tema de, por supuesto, del territorio, la gente está preocupada de alguna manera por el tema de los ingresos, la situación económica del país, el tema de servicios públicos? Nosotros lo decimos con mucha responsabilidad. Uno de los peores gobiernos que ha podido pasar en la historia política de este país, creo que la gente lo está viviendo. Pero encima de los peores gobiernos, entonces tú no puedes enmarcar un planteamiento que te llama a una visión de Estado, de grandeza política, a no diferenciar el momento. Por eso no es que nosotros hablamos una tregua por Venezuela. Esa tregua tiene que ver con que apartemos un poco nuestras diferencias por estos pocos días que quedan, hasta el 3 de diciembre. Pero hay temas que no aguantan la tregua, el agua potable, el bueno, servicio eléctrico. todo eso lo sabemos nosotros porque estamos en la calle. Precisamente la precariedad del salario, el alto costo de la vida, lo imposible que es mantenerse o sobrevivir con un salario de hambre como el que hoy padecen los venezolanos. Pero también nos llama a la reflexión que este país tiene muchos recursos, que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que nos hemos cansado de manifestarlo, de proponerlo desde el año 2020, cuando insurgimos a través del movimiento La Rebelión de las Regiones. Tenía que ver con un planteamiento que era para pensar primero en el país, fuera de nuestras diferencias. Hoy el contexto nacional dice que Venezuela tiene que utilizar todos los recursos que tiene la nación para ponerlo al servicio de la crisis. ¿Y para qué se sientan precisamente en estas negociaciones que en el 2020 decían que éramos colaboracionistas, lacranes, vendidos, tarifados? Porque pedíamos que obviamente se generara un gran acuerdo humanitario para darle respuesta precisamente a esos planteamientos que no esperan, que están agobiando a los venezolanos y que lamentablemente hoy tienen al país una profunda crisis. Ese acuerdo humanitario tenía que ver con que utilizáramos todos los recursos de la nación y los pusiéramos en función de ¿qué? De resolver la grave crisis. Bueno, para ellos más importante es, entre estas cúpulas, que obviamente no nos representan a nosotros, que se entienden, se paran, negocian, vuelven a sentarse y tan solo piensan en libérame las sanciones y por el otro lado es, bueno, dame garantías electorales. El problema de la gente pareciera que no les importa. Entonces, bueno, no hubo un acuerdo de 3.000 millones de dólares pero que no es que eso caminó. es insuficiente para todos los recursos que tiene la nación fuera, el oro retenido, el dinero confiscado, que debe haber de manera inmediata una repatriación de todos esos recursos. Te repito, no entregárselos al gobierno directamente, sino generar un fondo contralor plural como lo propusimos, que pueda darle respuesta directa, inmediata a los venezolanos. Entonces parece que los políticos van por una parte y la crisis va por otra. Y ahí es donde existe la gran desconexión. Pero encima de esto, es lamentable que todavía un liderazgo que debería tener criterios y visión nacionalista, entonces hoy pretenda ser tutelado. Siéntate hoy, párate mañana, no voten, y lamentablemente vemos las posturas dubitativas que tienen en estos momentos. Más allá del tema del Esequibo, hoy pareciera que todos los sectores políticos de oposición coinciden, incluso Tomás Guanipa lo decía, yo no vuelvo a cometer el error de la abstención.
el 21 de noviembre, ayer cumplió 2 años. Y al regreso quisiéramos hablar un poco del tema político nacional. ¿Cómo están viendo desde Primero Venezuela esa elección que significó? Porque todavía hoy se dice, es que si el 21 de noviembre todos se hubiesen puesto de acuerdo, la oposición hoy tuviese 19 gobernaciones.